La esquizofrenia en el griego clásico significa mente rota. Los enfermos se caracterizan por sufrir alteraciones en la percepción o expresión de la realidad. Estos pacientes en ocasiones se encuentran en un estado psicótico lleno de alucinaciones, entre ellas visuales, auditivas y olfativas. Esa enfermedad ha tenido efectos en la sociedad, pero una de las áreas más marcadas ha sido la historia del arte, ya que cuando las personas se encontraban bajo los efectos de la esquizofrenia, este les permitía tener contacto con su subconsciente, ese elemento de nuestra mente que no controlamos y que podríamos decir que es la parte más pura del ser humano. A partir de ese momento, muchos se encontraron con imágenes oníricas más allá de la realidad, plasmando obras de artes jamás imaginadas, dando origen al expresionismo o el surrealismo en el área de la pintura. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando importancia a las expresiones de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Este movimiento motivó a muchos artistas anhelantes de nuevas formas de expresión a buscar esa alineación mental en drogas alucinógenas o en brebajes como la absenta, que más adelante fue prohibida en muchos países, pero que a los esquizofrénicos no les hacía falta drogarse y pasaron de ser considerados poseídos por el demonio a ser envidiados por grandes artistas que aseguraban que lo mejor del arte a menudo parece provenir de una mente profundamente perturbada. Hoy vamos a conocer a alguno de esos artistas con desórdenes mentales. Martín Ramírez. Este pintor autodidacta mexicano pasó las últimas 3 décadas de su vida recluido, en silencio, en un centro psiquiátrico en el norte de California. En 1930 le diagnosticaron esquizofrenia, depresión aguda, catatónica y psicosis. Fue entonces cuando comenzó a pintar de manera habitual. Sus dibujos se caracterizan por la inventiva gráfica, la manipulación espacial, donde podemos observar su obsesión por las puertas, arcos y los espacios vacíos. Martín Ramírez está considerado por su originalidad como uno de los mejores pintores autodidactas del siglo XX. William Kurelek, este artista canadiense, vivió con sus padres, inmigrantes ucranianos. A pesar de que su familia se dedicaba a la tierra, Kurelek siempre se sintió atraído por la expresión artística, de tal manera que estudió en 2 escuelas de arte, una en Toronto y en México. Cuando vivía en Inglaterra con 25 años de edad, le detectaron esquizofrenia y desde ese momento ingresó en un hospital psiquiátrico en Londres, en el que pintó su obra más famosa, El laberinto, donde nos enseña sus problemas psíquicos y tristes pensamientos. Seraphine Lewis. La vida de esta artista sigue siendo aún desconocida. Lo poco que se sabe de ella es que es huérfana desde los 7 años. Algunos de sus rasgos característicos son su discreción y timidez. No hablaba con nadie y dedicó toda su vida al trabajo, primero como pastora y luego a servir tanto en casas de la burguesía como en un convento de monjas. Esta francesa comenzó a pintar a los 42 años de edad, aunque nadie sabe ni cómo ni por qué, ya que no tenía ninguna formación académica. Su obra se compara con la de Van Gogh, pero no parece que haya recibido ninguna influencia de ningún pintor. Cuando Seraphine cayó en la miseria y en el olvido, en 1932 la invadió la locura y pasó los últimos 10 años de su vida en un hospital psiquiátrico de Francia, debido a su psicosis. En 1942 muere de hambre en el psiquiátrico de Clermont, en la zona ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. No todos los enfermos mentales proceden del arte inconsciente. Hay algunos que tienen formación artística
y durante la enfermedad en sus obras se ha visto un proceso. En el caso de Louis Wayne, más conocido como el pintor de los gatos, dando características y cualidades humanas a los gatos que pintaba, de todas las formas, expresiones, tamaños y colores. A los 57 años le detectaron esquizofrenia progresiva y autismo. Los últimos 15 años de su vida los pasó ingresado en un centro psiquiátrico. Louis no dejó de dibujar, pero con el paso de los años sus gatos cada vez iban deformándose, con expresiones de alarma y con colores más llamativos, síntomas del progreso de su enfermedad. Adolf Wolfli tuvo una infancia traumática. Este fue víctima de abusos sexuales y a los 10 años se quedó huérfano. Pasó un año en la cárcel por estar acusado de abusar de menores y tras su liberación por su psicosis y sus alucinaciones, fue internado en un psiquiátrico hasta el día de su muerte. Desde ese momento comenzó a pintar. Sus obras se distinguen por ser geométricas, cercanas al arte tribal y recargadas de detalles hasta un horror o miedo al vacío, como claramente se proyectan en su arte. Edvard Munch. Se ha dicho que este pintor expresionista noruego padecía esquizofrenia. Además le diagnosticaron depresión caracterizada por su introversión, por los excesos alcohólicos y por la continua relación con la enfermedad y la muerte, ya que su hermana Sophie y su madre murieron de tuberculosis. Ante estos hechos, él se expresaba lo siguiente: enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y desde entonces me han perseguido durante toda mi vida. Su obra más célebre se llama El Grito y con las siguientes expresiones explica cómo la creó. Estaba caminando por un camino con ambos amigos. Se puso el sol. Sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoyé en una barandilla, muerto del cansancio, y miré las nubes llameantes que colgaban como sangre. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que un grito agudo e interminable penetraba la naturaleza. Probablemente hayas escuchado hablar de él antes. Este artista holandés es uno de los más cotizados a nivel mundial. No vendió ni un solo cuadro durante su vida, ya que además de ser desconocido, fue rechazado por la sociedad de su tiempo. Van Gogh durante parte de su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Este trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones tanto de voces como de visiones y de una epilepsia psicomotora caracterizada por un estado de confusión y amnesia. Pero durante la irrupción de la psicosis, su capacidad creadora se desarrolló. De hecho, algunos de sus cuadros más famosos los pintó cuando estaba en la fase más aguda de su enfermedad, cuando estuvo internado en el manicomio de Saint-Rémy. Este tipo de arte que acabamos de conocer es conocido por el término de arte marginal. Usualmente, estos términos son utilizados para describir un tipo de arte independiente de los enfermos psiquiátricos o los marginados socialmente. Jean Dubuffet en 1945 propuso el término art brut para referirse al arte creado por personas ajenas al mundo artístico, sin una formación académica. Dubuffet afirmaba que todos llevamos un potencial creativo que las normas sociales actuales tienden a anular. Esto se observa en las creaciones de las personas que se mantienen al margen de la sociedad. Dubuffet rechazó siempre la idea del arte psiquiátrico, afirmando que no existe un arte de locos, sino un arte que proviene de un inconsciente libre y salvaje.
el interés por el arte marginal ha seguido de cerca la evolución de la psiquiatría y los esfuerzos por comprender los misterios de la mente humana. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Piensas que hay alguna relación entre las enfermedades mentales y el arte? ¿Es la locura un impulso para crear obras completamente originales y ser capaces de brindarnos información de nuestro inconsciente? Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos, suscribirte y darle like. Te invito a buscarme en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.